Muchas gracias a la maestra Julieta. A continuación, el maestro Celso Escobar Salinas dará su disertación acerca del tema ¿qué es la política? Maestro, leo brevemente su currículo para conocerlo. Es profesor por oposición definitiva de Teoría Política y Sistema Político Mexicano en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es jurado calificador de profesores en el área de Ciencias Políticas y Sociología en dicha casa de estudios. Fue electo Consejero Nacional Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud para el periodo 2013-2015 del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente estudia el cuarto semestre de doctorado en Ciencia Política y Sociales por la UNAM. Es doctorante en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la UNAM, máster oficial universitario en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla, España, la licenciatura en Derecho con la preespecialidad en Derecho Político y la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, diplomado en Derecho Electoral por la UNAM. Es campeón nacional de oratoria y de ensayo político, ganador de la medalla Gabino Barrera por haber sido alumno de excelencia académica. Tiene el Premio Estatal de la Juventud 2012 entregado por el Gobierno del Estado de México, modalidad mérito académico, y el Premio Municipal de Juventud 2011 de San Juan de Zaragoza, Estado de México. Maestro, lo escuchamos. Bien, muchas gracias. No hay que perder de punto de vista de la mesa que estábamos discutiendo, la mesa que nos lleva a la reflexión el día de hoy. Y precisamente hay que ver el título, que es La importancia de la política en el escenario nacional, una discusión desde la academia. Veamos efectivamente que la cuestión de la palabra política puede ser por nosotros, si no es que para la mayoría de la población conocida, pero valga la redundancia, por pocos comprendida. Cito literalmente la expresión de Giovanni Sartori, quien al hacer una reflexión sobre el concepto de qué es la política, nos comienza a hacer una crítica muy importante en el hecho de que la población en general tenemos cierta aversión a esta palabra, a este concepto, y pues de ninguna manera tenemos nosotros, por lo tanto, la cercanía. Fruto de ello es que me sorprende que en alumnos de Facultad de Derecho no se interesen, al menos en gran medida, en temas de naturaleza política, cuando tanto la ciencia política como el derecho van intrínsecamente relacionados. Pero ahora bien, la palabra política, como yo les he mencionado, por todos es conocida, por pocos comprendida. Para acercarnos al entendimiento de la misma tendríamos que analizar que en la realidad nosotros tendríamos tres escenarios para comprender la misma. Un escenario que surge en primera instancia, que sería el ideológico. Un segundo escenario que, conforme hemos nosotros ido avanzando en la comprensión de la realidad, sería el escenario filosófico. Y finalmente, con el avance paulatino del conocimiento, logramos llegar al tercer peldaño, que sería el científico. Tres peldaños del conocimiento en los cuales precisamente la política se inserta. El escenario ideológico, reitero, el escenario filosófico y finalmente el escenario científico. La pregunta aquí, como yo les he manifestado a mis alumnos, es ¿en cuál escenario nos encontramos nosotros en la praxis política? Y por todos podría ser comprendido que nos encontramos precisamente en un escenario de ideología política. Es decir, en un escenario donde se llevan a cabo una serie de elementos, de ideas, que no son correspondientes ni siquiera con una realidad, como podría ser en el escenario filosófico, y por supuesto está un completo distanciamiento, una completa separación entre la academia y la política. Por un lado tenemos a los politólogos, a la gente que estudia la ciencia política, y por el otro lado tendríamos precisamente a los políticos. Algo así como lo que escribe precisamente Weber en su obra famosa y que todos debemos de leer, precisamente El político y el científico, donde diserta precisamente esta dicotomía de lo político y lo científico. Ahora bien, la palabra política deriva del griego politikos. Fue en su momento dado originada en la Grecia clásica, y a lo largo del tiempo la misma ha variado su concepto.
Es decir, la política de los griegos, desde luego que no es la misma política que tenemos en la actualidad. La política que tuvieron los romanos no es la misma que tenemos nosotros en la Edad Media. Y esto de igual manera lo reconoce Giovanni Sartori, en el hecho de decir que la política, el concepto, ha variado a lo largo del tiempo. De manera que para los griegos clásicos entendían a la política como una antropología en la cual se entendía todo lo social, todo relacionado a lo social era político. Incluso un autor que nosotros seguramente hemos conocido, Aristóteles, en una obra famosa, precisamente Política y Ética Nicomaquea, nos diserta la naturaleza de la política y la intrínseca relación que tiene esta con las cuestiones éticas y morales, que más adelante también lo voy a tratar de comentar. Y por supuesto que, ¿qué pasa posteriormente con el concepto de la política? Bueno, tenemos que en la época de los romanos, como nos dice precisamente Sartori, el concepto de política se juridifica. Y esto también nosotros lo sabemos con el conocimiento y el avance del derecho romano en esta sociedad. Pasará posteriormente una serie de años para que tengamos nosotros en la Edad Media una política teologizada, es decir, intrínsecamente relacionada con el poder religioso de esta época. ¿Y qué viene a pasar posteriormente en la Edad Moderna? Pues en primer lugar, la política que estaba intrínsecamente ligada a la religión se comienza a secularizar. Y este sería el nacimiento propiamente de la política moderna. Vean ustedes entonces, de acuerdo a esta argumentación, que el concepto de política no ha sido lo mismo. Incluso en la actualidad me atrevo a decir que el concepto de política está teniendo una nueva variación, un nuevo enfoque. La política ya no es de los políticos. Con el debido respeto, la política es bastante importante para dejarla a los políticos. Seguramente han escuchado esta frase. En consecuencia, hoy en día el paradigma apunta a dar un auge a la participación de organizaciones de la sociedad civil, a la participación de los ciudadanos y en consecuencia a incluirlos en la modificación de las cuestiones de naturaleza política. Porque el aspecto político es, insisto, tan importante que no se puede olvidar ni no puede pasar desapercibido. Por otro lado, nosotros podemos decir, bueno, ¿y para qué queremos política? ¿Para qué nos sirve a la política a nosotros los ciudadanos? Pues nada más y nada menos para que organicemos nuestra sociedad, impongamos ciertos valores, ciertas pautas del comportamiento. El hecho es que efectivamente estamos avanzando en democratizar nuestro sistema político mexicano, que como bien comenta el maestro Gerardo en su oportunidad, se trata de que pasemos de un sistema político mexicano que tiene una serie de vicios, ya lo vimos nosotros, corrupción, clientelismo, corporativismo, etcétera, 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 a un sistema político donde efectivamente exista una clara rendición de cuentas, a un sistema político mexicano donde efectivamente los ciudadanos podamos tener una participación democrática en plenitud. Ahora bien, aquí la palabra política no es lo deleznable, por supuesto. He dicho que la política es tan importante para una sociedad, para una organización, que debe de merecernos toda la atención.